Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar el día de hoy. Igual que las clases anteriores, vamos a tener dos temas. El primer tema de la lección número 9 es el tema 14, que lleva como título Acercándonos al trono de gracia. Y pues vamos a poner en las manos de Dios nuestra clase de hoy. Acompáñenme a orar, Señor, inclinen su rostro, hermanos. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das de poder hoy estar reunidos nuevamente para escuchar tu palabra, para aprender de tu palabra, Señor. Gracias. Hoy nos acercamos a ti, Señor, ante tu trono con gratitud y reverencia. Gracias por la invitación que nos haces, Señor, por esa invitación real que nos has hecho para entrar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a acercarnos con confianza, sabiendo que nos recibes con amor, Señor. Permítenos experimentar de tu gracia, Señor, y de tu ayuda en cada área de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar. No se olviden de poner ya su asistencia y tener sus Biblias a la mano para, en un momento dado, me ayuden a leer los versículos que necesitemos. Todos, todos hemos eh, tenido o hemos acudido a Dios en oración alguna vez. Sin embargo, muchas veces no estamos completamente conscientes de todo lo que implica el acercarnos, este acercamiento con el Señor. Si entendemos de lo que se trata ir al trono de la gracia, seremos altamente bendecidos y sin duda nuestra experiencia espiritual será mayor. Pero vamos a la palabra del Señor, vamos a la carta de los Hebreos en el capítulo 4, Hebreos 4, versículo 16. Hebreos 4, 16 dice la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar Señor, gracia para el oportuno socorro. Esta es una invitación, el Señor es una invitación real. Imagínense, hermanos, por un momento que estamos parados ante las puertas de un palacio real. Un ejemplo puede ser el Palacio de Buckingham, ahí en Inglaterra, en los tiempos en que todavía vivía también la reina Isabel II. Un lugar en donde reina la majestuosidad y la paz. Pero Dios ahora nos extiende una invitación personal, una invitación real para entrar en su presencia. Esta invitación es un llamado a experimentar de su gracia, de su amor incondicional. Pero la pregunta es, ¿cómo responderemos a esta invitación única que tenemos en la vida? La oración es la forma en que nos acercamos a Dios confiadamente. Algunos cristianos lo hacen en forma sumisa, con la cabeza inclinada, temerosos de pedirle a Dios que supla sus necesidades. Otros lo hacen con ligereza, tal vez, con poca reflexión. Acudamos a Él con reverencia, con respeto, porque Él es nuestro Rey. Pero acudamos también con confianza absoluta, porque Él es nuestro mejor amigo y consejero. Tomemos un momento para reflexionar sobre la invitación de Dios a su trono. Consideremos cómo podemos acercarnos más a Él en nuestra vida diaria. Y escribamos una breve nota ahí en los cuadernos cuando nos acercamos, o inclusive un mensaje en el celular lo podemos escribir para que nos recuerde que estamos invitados al trono de su gracia. Vamos al Salmo 95, 6. Le pido de favor a mi hermana Yaremi Kawich,
si nos ayuda con la lectura de Salmo 95:6, hermana. Por favor. Sí, hermano. Salmo 95:6 dice la palabra del Señor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Gracias, hermana. Es un anhelo, el anhelo de adorar. La adoración es un lazo profundo que nos une al corazón de Dios. Es un anhelo que nace en lo más íntimo de cada una de nuestras almas. Es una respuesta natural a la grandeza y la bondad de nuestro Creador. Así como el salmista exclamó, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor. También nosotros somos llamados a acercarnos con pasión y reverencia al trono del Todopoderoso. En la adoración encontramos un lugar donde el tiempo parece detenerse y nuestras preocupaciones se desvanecen ante la majestuosidad divina. ¿No les ocurre así, hermanos, cuando se acercan, cuando están en intimidad con Dios, en su cuarto, en el lugar donde ustedes estén con Dios solos y orando a Él? ¿No se sienten así como que se desconectan del mundo y comienzan a orar? En este versículo aparece un elemento importante en la adoración y acercamiento a Dios, el silencio. Está callado, es humillarse. Esta actitud de humillación delante de Dios nos invita a hacer su obra de renovación en nuestra vida personal. A veces es también escoger una canción de adoración y que resuene con nosotros y dediquemos tiempo en el día para cantarla o escucharla con atención. Igual cuando vamos en el carro, tal vez los que llevan carro o los que llevan su celular con sus audífonos y escuchar música y canciones de adoración, canciones, alabanzas. Es muy bonito. Mientras lo hacemos, meditamos en las palabras y en la letra que escuchamos, permitiendo que nos lleve a una conexión más profunda. Si es posible buscar un lugar tranquilo donde podamos orar y adorar, entregando nuestra adoración y alabanza al Señor de todo corazón. Sería lo mejor, claro. Cada que podamos, si es diario, mucho mejor. Pero veamos qué le decía Dios a su pueblo a través del profeta Jeremías. En Jeremías 29, Jeremías capítulo 29, versículo 13. Le pido por favor a mi hermana Mabel si nos lo puede leer. Jeremías 29:13. Voy, pastor. Sí, hermanita, adelante. Jeremías 29:13. Sí, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. De acuerdo con el plan sabio de Dios, su pueblo iba a tener esperanza y futuro. Por consiguiente, podrían clamar a él en confianza. Esto ocurrió cuando estaban cautivos en Babilonia y a pesar de que estaban cautivos allá, se encontraban en un lugar y tiempos difíciles. No debían desesperarse porque tenían la presencia de Dios ahí, el privilegio de la nación y la gracia de Dios. Podemos acercarnos para encontrar a Dios cuando lo buscamos de todo corazón. Estemos en tierras extrañas, con tristeza, con frustración o con problemas físicos. Todo eso no puede romper esa comunión. Siempre debemos estar en comunión con Dios y buscarlo de todo corazón, descubriendo al Rey. En nuestra búsqueda de un encuentro en el trono, en su trono de gracia, es esencial que conozcamos al Rey que está sentado en él. Dios no es un ser distante e inaccesible. Él anhela que lo conozcamos íntimamente, así como un amigo cercano.
así como un amigo cercano que desea compartir sus pensamientos, sus sueños y sus propósitos con nosotros. Descubrir al Rey implica sumergirnos en su palabra, en la palabra de Dios, abrir nuestros corazones en oración y observar su mano en nuestras vidas. A medida que profundizamos en esta relación con Dios, encontramos un amor y una cercanía que transforman nuestra existencia. Dediquemos tiempo en nuestro día para estudiar la palabra de Dios. Hagamos nuestro devocional diario, hermanos. Eso es muy, muy bueno. Elijamos un pasaje de las Escrituras o llevemos un plan de lectura. Durante todo un año lo podemos hacer. Ahora ya tenemos la ventaja del celular. Muchos ya ahí lo tienen. Y si no, bueno, pues agarramos ahí el plan de acuerdo con los capítulos, versículos de la Biblia y meditamos en él, buscando conocer más a Dios a través de sus enseñanzas, llevando un diario de las reflexiones y descubrimientos que hagamos, cómo nos hable el Espíritu Santo ahí, meditar en eso. Para eso, encontremos, como decía hace un rato, un lugar, tal vez, un momento tranquilo para la oración y hablemos con Dios como lo haríamos con un amigo cercano, compartiendo nuestros pensamientos, nuestros deseos y anhelos más profundos. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Y le pido de favor a mi hermana Josefa de Dios Frías, si nos puede ayudar en la lectura. Apocalipsis 3, 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Gracias, hermana. Debemos estar con las puertas abiertas del corazón, de nuestro corazón. Imagine su corazón como un palacio con puertas que protegen sus secretos más profundos. Así estamos. Nuestro corazón lo vamos a abrir. ¿A quién? A Dios, al Rey de Reyes. Es una espera impaciente y Él espera impaciente y amorosamente que abramos las puertas de nuestro corazón. Así como cuando lo conocimos, cuando iniciamos como cristianos, como creyentes. Él desea entrar en cada rincón de nuestro ser, sanando heridas, restaurando áreas rotas, llenando cada espacio con su amor y su gracia. Abrir las puertas de nuestro corazón a Dios requiere valentía y confianza, pero trae consigo una transformación que supera cualquier expectativa. Al permitir que el Rey entre, experimentamos una renovación completa y somos hechos nuevas criaturas en Cristo. Así que identifiquemos una parte de nuestra vida que hemos mantenido cerrada a Dios, que no hemos abierto. Identifiquémosla. Puede ser una preocupación, un temor o un área de pecado inclusive. Reflexionemos sobre la pregunta, ¿por qué he mantenido esta puerta cerrada? ¿Por qué no nos hemos abierto al Señor? Y luego tomemos la decisión de abrir esa puerta y entregarla a Dios en oración. Escribamos los pensamientos que tengamos en ese momento, en ese devocional que les mencionaba, en ese devocional espiritual diario con Dios. Y con fe, confiemos en que Dios estará obrando en esa área de nuestra vida y que su gracia, cuando nos acercamos a su trono, nos guiará en todo momento. Los placeres de este mundo, puede ser el dinero, la seguridad, los bienes materiales, pueden ser hasta cierto punto peligrosos porque su satisfacción es solamente temporal. Nos puede volver indiferentes al ofrecimiento que Dios nos hace de darnos satisfacción eterna. Si descubrimos que somos indiferentes a la iglesia, que somos indiferentes a Dios o que somos indiferentes a la palabra, a la Biblia,
hemos empezado a sacar a Dios de nuestra vida, siempre dejemos abierta a Dios la puerta de nuestro corazón. Y así nos oirá cada vez que lo llamemos. Dejar que entre es nuestra única esperanza de satisfacción total. Vamos al libro de los Proverbios en el capítulo 3, versículo 5. Proverbios 3, 5. Y le voy a pedir a mi hermana Carmen Ayuso si nos puede ayudar con la lectura. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Sí, pastor. Proverbios Adelante. 3 5 y 6. dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Amén. Gracias, hermana. La confianza que debemos tener debe ser inalterable. La confianza es el cimiento, es la base de nuestra relación con Dios. En medio de los problemas, de las tormentas, los desafíos de la vida, es esencial tener una confianza inalterable en el Rey, que nos gobierna desde su trono celestial. Cuando confiamos en Dios, reconocemos que su poder y amor son más grandes que cualquier circunstancia que enfrentemos. Esta confianza nos permite caminar con valentía y seguridad, sabiendo que nuestro Rey nunca nos abandona. Al confiar en Él, encontramos paz y fortaleza para enfrentar cada día. En este versículo 5, la palabra apoyes, donde dice y no te apoyes, apoyes en el versículo 5, da la idea de poner todo su peso sobre algo. Ahí nos vamos a apoyar, descansando y confiando en esa persona o cosa sobre la cual uno se apoya. Cuando tenemos alguna decisión importante que tomar, a veces nos sentimos que no podemos confiar en nadie y a veces ni siquiera en Dios. Sin embargo, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Incluso juzga mejor que nosotros para saber lo que queremos, pero lo que nos conviene también. Y por eso a veces retrasa, como decíamos en la lección anterior, retrasa la respuesta. Y puede ser un no o puede ser una espera. Pero debemos confiar en Él completamente en todas las decisiones que tomemos. Esto no significa que debamos dejar de pensar con cuidado, ni menospreciar la capacidad que tenemos de razonamiento y que Dios nos las ha dado. También nosotros tenemos ese libre albedrío que Él nos dio. ¿Qué significa, Señor? Que no nos creamos sabios ante nuestros ojos. Siempre debemos estar dispuestos a escuchar que la palabra de Dios, a la palabra de Dios y inclusive sabios que nos corrijan o aconsejen, como nuestro pastor, los hermanos de más, ya más grandes, ellos nos pueden también aconsejar. Llevemos en oración nuestras decisiones a Dios, utilicemos la Biblia como guía y luego sigamos la dirección de Dios. Vayamos a su trono de gracia. Él hará nuestros caminos derechos, guiándonos y protegiéndonos. Para recibir la dirección de Dios, dice Salomón, debemos, aquí en el proverbio, debemos colocarlo a Él en el primer lugar de nuestra vida. Esto significa entregarle cada ámbito de nuestra vida. Alrededor de 1000 años después de que Salomón escribió los proverbios, Jesús enfatizó esta misma verdad. Y él lo puso en Mateo 6:33, no lo vamos a leer, se los leo rápido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Analicemos nuestros valores y prioridades y preguntémonos, ¿qué es importante para nosotros?
¿En qué ámbitos de nuestra vida reconocemos a Dios? ¿Cuál es el consejo de Él? Quizás ya reconocimos a Dios en varios aspectos de nuestra vida, pero los que intentamos restringir o pasar por alto son los que nos causarán dolor tal vez. Entonces, abrir las puertas de nuestro corazón es lo que nos pide. Mantengamos a Dios en el primer lugar en todo lo que hagamos, siempre en todo lo que hagamos. Si Dios lo permite, primeramente Dios, siempre debemos estar en esa comunión. Entonces, Él nos guiará debido a que trabajamos para llevar a cabo sus propósitos, siempre bajo la guía del Señor. Entonces, identifiquemos un área de nuestra vida en la que hemos estado luchando para confiar en Dios plenamente. Puede ser una situación personal, una situación profesional o una situación emocional. Reflexionemos sobre las razones detrás de esta falta de confianza. Y luego, en un acto de fe, expresemos a Dios nuestro deseo de confiar en Él completamente, esa área en la que tenemos pendiente. Comprometámonos a dejar ir el control y a confiar en que Dios obrará de acuerdo con su perfecta voluntad. Vamos a la carta a los Filipenses, el capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Le pido a mi hermana Leti y Patti, pero no sé quién es de ellas, pero a Leti, hermanas ahí, a mi hermana Leti, si nos lee por favor Filipenses 4, 6. Voy. Sí, hermana, aquí estamos, no nos vamos, aquí estamos, no nos vamos. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Amén. Muy bien, hermana, gracias. Bueno, la dio en otra versión, pero se entiende. No estemos afanados. Y dice, la conversación es la oración, o más bien la conversación es en la oración. Si cierra ahí su micrófono, hermano. La oración es mucho más que un monólogo. Es una conversación con Dios, con el Rey del universo. En el trono de gracia, Dios nos invita a hablar con Él, a compartir nuestras alegrías, preocupaciones y anhelos más profundos. A través de la oración abrimos un canal directo de comunicación con el Creador de todos, uniendo nuestro corazón con el suyo. Cada palabra pronunciada en oración es escuchada por Dios. Y eso no debemos de pensar que no. Cada palabra, cada pronunciada en una oración es escuchada por Dios. Y cada momento de comunión en su presencia es una oportunidad para experimentar su amor y su sabiduría. Pero imagínense no tener que estar afanosos, como dice ahí, jamás, jamás por nada. Imagínense, esto parece imposible. Todos tenemos preocupaciones en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en el colegio, en la escuela. Pero Pablo nos aconseja cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. ¿Queremos preocuparnos menos? Entonces oremos más. Si queremos preocuparnos menos, oremos más. En el momento en que empecemos a preocuparnos, detengámonos, hagamos un alto y empecemos a orar. Nos empezamos a preocupar, el corazón empieza a palpitar, un alto y empecemos a orar y pasemos con el Señor a su trono de gracia para que Él nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos establecer un tiempo específico para la oración en nuestro día. Eso sí es muy importante que lo hagamos. Buscar en la noche,
A veces es mejor en las mañanas, yo creo, pero cada quien pondrá su lugar y su tiempo. Busquemos un lugar tranquilo donde podamos hablar con Dios sin distracciones. Siempre comencemos agradeciéndole por su presencia en nuestra vida y luego compartamos con Él nuestras preocupaciones, deseos, anhelos. Además, apartemos nuestro tiempo para escucharlo también, prestando atención a lo que el Espíritu Santo podría estar hablando a nuestro corazón. Al final, escribamos en nuestro devocional diario nuestros pensamientos y las impresiones recibidas durante esa conversación en la oración con Dios. La palabra ruego, también del versículo 6 de Filipenses 4, es más que una petición. Sugiere una especial intensidad en la oración que se extiende no para ganar méritos por el exceso de palabras, sino para trasladar todo el peso de lo que está en nuestras almas a las manos de Dios. Pasar nuestras cargas a Dios. La oración y la paz están íntimamente vinculadas. El que confía en los cuidados de Cristo, en lugar de atormentarse con sus problemas, experimentará la paz de Dios, que le libra del agobio, de la ansiedad y de los problemas. Así que vayamos hacia allá. Veamos en Romanos 12:1 qué nos dice la palabra del Señor. Romanos 12:1. Y le pido, por favor, a nuestra hermana Ana Margarita, si nos puede leer ese pasaje. Romanos 12:1. Sí, sí, hermano. Voy. Romanos 12:1, ya lo estoy buscando. Sí. Romanos. Ay, cuando busco se me pierden. 12:1. Amén. Ahorita lo encuentro. Adelante. Aquí está. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Gracias, hermano. La rendición y la coronación. En el trono de gracia encontramos un lugar de redención, o más bien de rendición y coronación. Rendirnos a Dios es reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. A medida que dejamos nuestras cargas a sus pies, Él nos levanta con amor y gracia. Nos corona como hijos e hijas de un rey amoroso. Esta rendición no es una derrota, sino un acto de entrega que nos permite experimentar la plenitud de su plan perfecto para nosotros. Al rendirnos, encontramos libertad, propósito y un destino celestial que supera nuestras más grandes expectativas. Cuando se sacrificaba un animal, de acuerdo con la ley de Dios en el Antiguo Testamento, el sacerdote daba muerte al animal, lo cortaba en pedazos y lo ponía sobre el altar. El sacrificio era importante, pero aún en el Antiguo Testamento, Dios aclaró que la obediencia de corazón es mucho más importante. Dios desea que nos ofrezcamos a nosotros mismos, dice, en sacrificio vivo y no de animales. Cada día debemos echar a un lado nuestros deseos y acercarnos al trono de su gracia. Pongamos todas nuestras energías y recursos a su disposición y confiemos en su dirección, hermano. Lo debemos hacer en gratitud, porque nuestros pecados han sido perdonados. Así que desde hoy, o yo sé que muchos ya lo han hecho y lo hacen todos los días, busquemos un lugar tranquilo para estar a solas con Dios, reflexionemos sobre las áreas de nuestra vida en las que hemos estado luchando para rendirnos por completos a Dios. Y en nuestra oración entreguemos esas áreas a Dios y declaremos nuestro deseo de seguir su voluntad
sobre la nuestra. Luego, visualicemos una corona que representa el poder y el amor de Dios, colocándola en nuestra mente como un símbolo de su autoridad sobre nuestra vida. Llevemos con nosotros este recordatorio durante el día, durante todos los días, recordando que estamos coronados, ¿por quién? Por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquí terminamos, concluimos esta lección, el tema número 14, hermano. Acercándonos al trono de gracia. Es el tema número 14. Acercándonos al trono de gracia. Muy bien, hermanos. Vamos a la siguiente lección de hoy. Este tema que vamos a iniciar es el tema número 15. Y dice, hallando gracia ante los ojos de Dios. Ese es el tema. Hallando gracia ante los ojos de Dios. Para seguir con el tema de la gracia. Dice, la gracia de Dios se manifiesta en nosotros, ya lo vimos, y hacia nosotros. Pero en dos direcciones, hermano. Tanto la vertical, que es cuando buscamos de Dios, como la horizontal, a nuestros lados, que es cuando buscamos de nuestros hermanos, del prójimo. Estudiaremos cada una de ellas para que podamos hallar la verdad ante los ojos del Señor. La gracia que recibimos de Dios nos ayuda, nos equipa para manifestar, para dar esa gracia a nuestro prójimo. Lo que recibimos de gracia, démoslo de gracia. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de la gracia. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Casi todos lo recitaron de memoria, ¿verdad? Y el otro versículo es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que primero veamos la gracia vertical, la gracia de Dios que nos ha regalado. El mensaje vertical de la gracia es de esperanza. Nos concede el don de la vida eterna y otorga todos sus beneficios. La expresión vertical de la gracia se refiere a nuestra relación con Dios directamente y nos libera, la cual nos libera de la condenación de la ley antigua, la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. Usted y yo somos santos, hermano, porque la Biblia dice que Él nos ha santificado. Y santo, ustedes saben, no significa que somos perfectos, sino que somos separados. Si ya hemos conocido a Cristo, estamos separados y santificados para Él. También estamos seguros de nuestra salvación, porque ninguna condenación hay para lo que es en Cristo. Y sabemos que de su mano nadie nos puede arrancar. La relación con Él no depende de lo que nosotros hagamos, no, sino de lo que Él hizo por nosotros. Fue capaz de amarnos cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Desde el momento en que el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones, tuvimos convicción de pecado, de juicio y de justicia. Por esa razón, mientras más caminamos con Cristo, menos nos deleita el pecado, porque ya morimos al pecado
ya no mora en nosotros. Ahora queremos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Si nuestro corazón todavía está inclinado a pecar, entonces debemos revisarlo. No nos dejemos confundir. Somos lo que Dios dice que somos. ¿Y qué somos? Somos hijos, herederos, somos nación santa, somos pueblo adquirido de Dios, por Dios, somos real sacerdocio, somos la niña de sus ojos. No hay condenación en nosotros, ni en el cielo, ni en la tierra. ¿Por qué? ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Ah. Pero vamos a ver qué dice Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos 5, 2. Le pido a mi hermano Lucas Valdés si nos ayuda a leer Romanos 5, 2, por favor. Sí, amén, hermano. Leo. Amén. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén, hermano. Gracias. Toda la vida cristiana es el fruto de la gracia de Dios, en la cual estamos firmes. Su favor y provisión en Cristo, la cual no merecemos, pero Él nos la ha dado por gracia. La gloria de Dios es una manifestación externa, que podíamos ver, que podemos palpar, de su esencia interior. Cuando regrese el Señor en su segunda venida, amén, se revelará esa gloria en toda su plenitud. Y todos los creyentes nos gozaremos por la esperanza de contemplarlo tal cual es y compartir su gloria. Eso es lo que esperamos en su segunda venida también. Porque somos aceptos en Cristo. Por ello, estamos tan cerca de Dios y le somos tan queridos por Dios como su propio Hijo amado. El Padre nos tiende el cetro de oro y nos recibe como a hijos, no como a extraños. Esta gracia o posición a nuestro favor abraza cada aspecto de nuestra posición ante los ojos de Dios. Una posición que es tan perfecta y permanente como la de Cristo, hallando de su gracia, porque estamos en Él. Pero sigamos en Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos 5, 15. Si me ayuda, por favor, mi hermano Richard. Romanos 5, 15. Sí, hermano. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén, hermano. Gracias. Todos nacemos como parte de la familia física de Adán, del linaje que conducía a una muerte segura. Todos cosechamos los resultados del pecado de Adán. Heredamos su culpa, una naturaleza pecaminosa, que es la tendencia a pecar y el castigo de Dios por eso. Pero sin embargo, por la obra de Cristo, por su gracia, podemos cambiar juicio por perdón. Podemos cambiar nuestro pecado por la justicia de Jesús. Cristo nos ofrece la oportunidad de nacer en su familia espiritual, del linaje que empieza con perdón y conduce a la vida eterna. Si no hacemos algo, nos espera la muerte por lo que cometido por el mismo Adán. O sea, si no hacemos algo. Pero si acudimos a Dios por la fe y hallamos gracia ante sus ojos, tendremos vida a través de Cristo. La gracia y el don, dice el versículo, abundaron mucho más para los muchos. El don gratuito
es la manifestación maravillosa de la gracia de Dios, la cual abunda para una raza de pecadores, porque todos somos pecadores. Y esto es hecho posible por la gracia de un hombre, quien fue Jesucristo hombre. Esta fue una sublime gracia de su parte. Al morir por todos o por toda la creación rebelde. Por medio de su sacrificio se ofrece a los muchos el don del regalo de la vida eterna, nos dice este pasaje de Romanos. Es la gracia de Dios de manera vertical, veíamos, la manera vertical. Vayamos ahora a la segunda parte, que es la gracia de manera horizontal. La gracia que ya recibimos de Dios, ahora nosotros podemos darla al prójimo, a los demás, a los hermanos, a las personas que no conocen de Dios. Veamos Romanos 12, capítulo 12, versículo 9. Le pido a mi hermano Ernesto Córdoba si nos puede leer Romanos 12, 9. Sí, pastor, güey. Dice así. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Gracias, hermano. Amén. Gracias. Es un versículo corto, pero es bastante profundo. El amor sea sin fingimiento. Sin fingimiento para los hermanos, para el prójimo. Debemos de aborrecer todo lo malo y seguir siempre lo bueno, hacer lo bueno. La segunda parte que veíamos es la gracia horizontal, la gracia hacia nuestro lado, hacia nuestro prójimo. La gracia es la dirección horizontal y se expresa en nuestras relaciones interpersonales. Esta gracia nos libra de la expectativa de complacer solo a personas y vivir atormentados por la opinión humana. Nos permite disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo y todos sus beneficios. Remueve la culpa y la vergüenza autoimpuesta. Permite que nos entendamos los unos a los otros. Es imposible expresar el amor de Dios dignamente si no hemos entendido quiénes somos para Él. Si no experimentamos y comprendemos la dirección vertical, la gracia que nos dio Dios, no podremos expresar y extender a otros la misma gracia que nos fue impartida por Dios. Los pensamientos legalistas proclaman que no necesitan de la gracia vertical para poder entregarla a otros horizontalmente. El legalismo a veces no solo tiene que ver con actitudes externas, sino con interpretaciones internas, pero lo cual está lejos de que el Espíritu Santo actúe de esa forma. Pero lamentablemente los cristianos que no conocen la gracia viven con gran culpabilidad, se sienten inseguros, a veces insatisfechos, acomplejados, incompletos, avergonzados, a veces disgustados y tristes. Si esta es la condición interna que se experimentan, ¿qué pueden ofrecer a otros? Si estamos con esas culpas, con esa culpabilidad. Por lo tanto, si vamos gracia que nos da Dios, para que la gracia que vamos a dar o a extender a otros debe ser y dar comienzo con el amor. Y como decía el versículo, que sea ese amor sin fingimiento, no querer hacer lo malo, sino seguir y hacer lo bueno. Amarnos los unos a los otros con amor fraternal, dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y sigue ahí,
en el capítulo 12 de Romanos. En lo que necesita diligencia, actuar pronto, sin demora y sin excusas. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Sin desmayar ante las circunstancias adversas. Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, dar con generosidad, no solo orar por ellos, practicar la hospitalidad, bendecir a quien nos persigue, no hacerles daño, bendecir y no maldecir, gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No ser sabios en su propia opinión. No pagar a nadie mal con mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. En resumen, todo lo que dice el capítulo 12 de Romanos, referente a los deberes cristianos. Ahí de tarea lean todo el capítulo 12 y escúchenlo detenidamente y verán qué hermoso es y entender lo que son los deberes cristianos, cómo debemos comportarnos con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, para poder dar esa gracia que recibimos de gracia, la gracia que nos dio Dios, nosotros compartir. Pero vamos ahora a Romanos 14, versículo 10. Romanos 14, 10. Dice la palabra del Señor. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice la palabra. Y además, vamos a Lucas capítulo 6, versículo 42. Si me ayuda ahí mi hermano Nahuel, Lucas 6, 42, hermano. Lucas 6:42. Sí, adelante. Oh, ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amén. Gracias, hermano. La comparación siempre es una mala consejera. No se puede practicar en la iglesia este tipo de ambiente, este tipo de atmósfera que dice la Biblia y que cancela el poder de esta gracia horizontal que queremos dar a los demás. La tendencia siempre a compararnos, dice, los cristianos no solemos manejar bien a veces las diferencias, preferimos siempre la igualdad. ¿Y qué es esto? Lo predecible a los intereses comunes. Si la persona piensa diferente o toma diferentes decisiones a las que uno tiene o a las que uno toma, como por ejemplo vestirse de manera diferente, tener diferentes gustos y opiniones, la mayoría de los cristianos nos sentimos incómodos, nos podemos sentir incómodos y no sabemos cómo tratarlos. El enfoque de esas personas es en lo externo, o quien así lo piensa, en lo externo y en la apariencia, no en la variedad y en la individualidad. A veces solemos tener nuestro propio libro de reglas, algo así como los judíos y el Talmud. A veces pensamos que el legalismo es nada más la actitud externa de reglas que son rígidas, donde todos se ven iguales, así como soldaditos, ¿no? Pero examinémonos a ver si en nuestro interior no tenemos nuestro propio librito de reglas, en el que solamente amamos a quien nos conviene y a quien queremos amar, no como Jesucristo que amó a todos, a todos. Tal vez
al que se ve como nosotros, sí, al que piensa y actúa como nosotros también, al que le gusta lo que a nosotros nos gusta también. Siempre nos estamos comparando. Quien actúa en contra de sus sentimientos a menudo hace falta y es bueno echar a un lado nuestros sentimientos y hacer lo que necesitamos. La fe débil no es hipocresía. Un hipócrita es el que enfatiza más la conducta religiosa para ganar atención, para ganar aprobación, aceptación o admiración de otros o de los demás. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ser una iglesia y cómo podemos ser personas donde la gracia reine y donde horizontalmente demostremos a nuestro prójimo con hechos, con acciones, lo que verticalmente recibimos de Dios? Hay principios en el libro a los Romanos, principios que tratan con la libertad personal y cómo practicamos las relaciones saludables entre nosotros, los hijos de Dios, por medio de la gracia que Dios nos dio. Cómo nosotros extendemos esa gracia a los demás. Vamos a Romanos 14, versículo 1 al 4. Lo leemos, dice la palabra del Señor. Romanos 14 del 1 al 4. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aceptarse unos a otros, aunque sean diferentes, esa es la cuestión. Si se quiere vivir en una atmósfera de gracia dentro de la iglesia, un principio es aceptarse unos a otros, aunque seamos diferentes. Pablo tuvo necesidad de enseñar que debían recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque en cuanto a las comidas, uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres, y el que come, no menosprecia al que no come, dice Pablo, y el que no come, no juzga al que come, así como en el vestido también, ¿no? Muchas veces aceptamos a otras personas solamente si hacen lo que nosotros creemos que deben hacer. Pero Pablo dice que por su libertad en Cristo, él era libre para comer de aquella carne que algunos decían que era sacrificada a los ídolos. Vamos a la parte, a Romanos 14, seguimos ahí en Romanos 14, versículos 5 al 8. Romanos 14, 5 al 8. Le pido a mi hermano Esteban Gauna, si nos lee por favor este pasaje, Romanos 14 del 5 al 8. Sí, pastor. Me dijo Romanos 14, 5 al 8. 14, 5 al 8. Leemos. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén, amén. Así es, dar espacio a la gente para ser dirigidos por Dios. Pablo enseña que lo
que lo que haga para Dios, que así sea. Si para Dios, para Él come. Así que déle espacio para que sea Dios quien dirija a sus hermanos. No trate de imponerle a alguien lo que tiene que ser iluminado solamente por el Espíritu de Dios. No se puede separar en la congregación a los débiles de los espirituales. Si pone su fe en lo que está haciendo, no importa qué día lo haga. Su fe tiene que estar puesta únicamente en el Señor. Pablo decía que debemos estar convencidos de que todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor, porque si es así, el Señor lo recibe. Ya no somos iguales a cuando nos convertimos, es cierto, ¿no? ¿Recuerdan? Si eso ocurriera ahora, debemos preocuparnos, ya que la gloria de Cristo nos debe haber transformado, nos debe haber cambiado, ya que nos hace pensar y creer ya diferente. Lo que antes decíamos que era de tal forma, tal vez ahora tenemos que decirlo de otra forma, o ya no, porque no es lo que tenemos como guía para nuestra vida. Pablo decía, o pedía más bien, que cada uno esté plenamente convencido. Y veamos el versículo de Romanos 14, Romanos capítulo 14, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Si yo no morí por mi hermano, no califico para condenarlo. Pero tú, la pregunta, ¿por qué juzgas a tu hermano? O otro, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Cuántas veces se ha dañado la reputación de la gente por llegar a conclusiones equivocadas? Una iglesia madura, hermanos, no juzga ni acusa a la gente, sino la restaura. ¿Por qué no podemos juzgar al hermano, a un hermano? Porque no tenemos la información completa. Todo problema tiene dos caras. No siempre conocemos los motivos por los cuales se hizo. La mayoría de las veces no somos objetivos, especialmente si lo que está pasando me afectó a mí y tengo la tendencia a exagerar para ver bien dentro del problema. Así que amar al prójimo requiere demostrar nuestra libertad con sabiduría. Esa gracia que nos dio Dios la tenemos que pasar, la tenemos que extender al prójimo, a nuestros hermanos. Hay creyentes que se reúnen a juzgar las diferencias, no para edificarse mutuamente, sino para trazar a lo mejor las líneas que hay en esa diferencia. Y el apóstol Pablo dijo que si por causa de la comida tu hermano se ofende, no está actuando bien. Eso quiere decir que no podemos usar nuestra libertad como queremos. Hay que usarla con sabiduría. Porque si su libertad le permite ciertas cosas, no juzgue al que no lo hace. Si su libertad no se lo permite, no juzgue al que lo hace. Una marca de madurez no es usar la libertad para herir a un hermano. La libertad se ejerce con sabiduría y no para discutir, para subestimar o para burlarse del otro. Una iglesia madura no controla, no se compara, se acepta tal como es mutuamente, se da espacio para sus diferencias, usan su libertad con sabiduría y una iglesia madura puede expresar la gracia horizontal entre sus miembros. La gracia que nos dio Dios, la extendemos o la debemos extender a los demás, a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Esa es la lección número 15, hermanos, hallando gracia ante los ojos de Dios. Y la gracia, como decíamos, la gracia vertical que nos dio Dios, ahora la debemos extender horizontalmente a nuestro prójimo. Muy bien, hermanos, pues aquí terminamos. Que
Dios nos bendiga, Dios les bendiga. Y le voy a pedir para cerrar esta lección a mi hermana Silvia Rodríguez Bastos, si nos puede. Amén. Vamos a orar, hermano. Así es, Amado gracias. Padre, te damos muchas gracias esta noche, Señor, por la libertad que nos das en Cristo de poder reunirnos y que podamos, Señor, en todo momento saber correr a ti ante tu trono, Señor, para que esa gracia, Señor, que tú nos has prometido, podamos pues hacerla efectiva, Señor, que no dudemos, Señor, de correr a ti. Esta noche ponemos nuestras cargas, nuestras necesidades, Señor. Si alguno de mis hermanos está pasando un tiempo de prueba, de dificultad, de desánimo, Señor, te pedimos sobre todo también por los enfermos, por nuestras hermanas que están pasando tiempos de prueba, Señor. Que seas tú el médico por excelencia, como hemos aprendido, Señor, y que hallemos gracia y oportuno socorro en tu presencia. Y que ese amor y esa gracia que has derramado, no solo con nuestros hermanos de la congregación lo practiquemos, Señor, sino en nuestra casa y aún, como dice tu palabra, con aquellos que nos aborrecen, Señor, aquellos que no te conocen, Señor, y que por lo tanto, Señor, van en contra de ti, Señor, que podamos amarlos y llevarlos también a tus pies. Gracias por el profesor Leal, Señor, que le sigas dando de tu gracia a su esposa Ale, Señor, y que esta noche podamos tener un sueño reparador y tranquilo, Señor, y que por tu gracia podamos congregarnos nuevamente para tomar la siguiente clase. Te damos gracias, Padre, danos ese sueño reparador, y si a ti te place, Señor, que veamos un día más, podamos glorificarte. Y si esta noche ha de sonar la final trompeta, Señor, que cada uno en esta noche en nuestro lecho podamos meditar en tu palabra y estar, Señor, listos para escuchar tu voz, Padre. Gracias, amado Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias. Vamos a